La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Alipunya y Manaya, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos. Son las 8:30 de la mañana, un poquito más tarde, pero ya estamos aquí con todos ustedes, con todas, para celebrar otro diálogo con un invitado especial. Vamos a estar con un gestor cultural, con un artista de la música clásica, y vamos con él a conversar cuál es la situación de del arte, del sector cultural aquí en nuestra provincia y particularmente en Otavalo. Estamos en pandemia y el sector cultural está fuertemente afectado, sin apoyo, y todos los gestores culturales de acuerdo a su realidad están haciendo esfuerzos gigantes para no extinguirse, para continuar haciendo su tarea cultural. Entonces vamos a venir con el testimonio de Darío López, director de la orquesta Taquiri. En un momento, por favor. Ya volvemos. Y ya estamos aquí bien acompañados con Darío López. Bienvenido, ¿cómo está usted? Muchas ¿Cómo amaneció? gracias. Este Bien. día tan frío, ¿no? Pasó Sí, toda la noche, llueve y llueve, y algunos estamos un poquito afectados de la garganta. Disculpen si es que estamos medio roncos, medio tosiendo. Bueno, bienvenido y qué gusto tenerle aquí. Usted es miembro de Taquiri. Empecemos conversando, explicando, contando a la gente qué es Taquiri, para aquellos que nos miran más allá de Otavalo, de Imbabura, y que no conocen qué es Taquiri. Cuéntenos. perfecto. Bueno, buenos días con todos los televidentes. Muchas gracias a PAC TV por esta invitación. Realmente es Con un gusto. placer estar aquí con ustedes. Taquiri es un programa de formación musical y artística que está trabajando aquí en la ciudad de Otavalo desde hace ya 6 años. Inicialmente lo formó una gran amiga y compañera del arte, flautista, Linde Andrade, en compañía de un ex violinista de la Sinfónica Nacional, Romy Miller. El objetivo justamente es crear un espacio para que la juventud, la niñez y la juventud pueda formarse en el arte musical en su inicio. Con el paso del tiempo se fueron sumando otras artes también. Ahora somos prácticamente una pequeña escuela de arte que se cuenta con música, ballet, teatro, hasta literatura, dibujo incluso. Los coros, exactamente. Literatura también. Sí, ajá. Y bueno, de la misma manera se han ido sumando como compañeros bastante adentrados en todo este camino del arte y la formación sobre todo, ¿no? Taquiri tiene como eje de funcionamiento, se podría decir, 3 bases muy importantes. ¿Cuáles Por son? un lado, tenemos muy claro que la formación debe ser lo más de calidad posible, si se puede decir de alguna manera. Por lo tanto, los maestros están como altamente capacitados tanto en sus áreas artísticas como en pedagogía. Y eso es muy importante, ¿no? Porque si se quiere hacer un trabajo, se debe pretender siempre hacer de lo mejor, ¿no? De buena calidad. Ajá, exacto. Por otro lado, nos centramos mucho en el trabajo social, en el rescate, en la inclusión social. Estamos convencidos nosotros de que el arte, de que la música es un agente de cambio social, de sensibilización para toda la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y por esto trabajamos mucho con un sector de los niños, los jóvenes vulnerables, de bajos recursos, y claro, por medio de la autogestión hemos podido apoyar a algunos chicos. El 50% de nuestros chicos, por ejemplo, están de cierta manera con una beca o con un porcentaje de beca. Las personas que tienen las posibilidades realizan una pensión diferenciada, y es así como el programa se ha ido sosteniendo, ¿no? Aunque bueno, realmente... Ese es el segundo puntal, digamos, el Sí, principio con el que trabajan. Y el tercero, porque nos habló de A3. Ajá, y el tercero es justamente el diálogo intercultural que vivimos nosotros acá en el Cantón Otavalo.
¿Y cómo se practica en términos de arte y de música? Claro, y en el caso de Taquiri, ¿cómo lo hacen? Bueno, en nuestro caso lo trabajamos directamente con las temáticas que utilizamos dentro de nuestros elencos artísticos y también dentro del labor pedagógico en sí. Intentamos elaborar como una metodología propia que se adapte a nuestra realidad intercultural. Y bueno, cabe mencionar también que el grupo, se podría decir literal que hay un 50 y 50% de estudiantes en Taquiri. Oh, Ajá. Ya. Entonces eso es bastante importante. Bueno, ahora nosotros continuamos trabajando, como digo, por medio de la autogestión, básicamente. Pero antes de irnos a contar un poquito cuál es ese trabajo, ese esfuerzo que decía en un principio, muy grande para no cerrar Taquiri, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito más de la institución, ¿no? O de la organización. ¿Cuántos años lleva ya haciendo este trabajo en Otavalo, en la provincia de Imbabura? Claro, como decía, nosotros, estamos iniciando nuestro sexto año. Sexto año. Ajá, ya nuestro sexto año y realmente el proceso, la vivencia ha sido algo grandioso, tanto para nosotros como para los chicos, ¿no? Ya. Y durante estos 6 años, ¿cuáles han sido los logros o los alcances que han tenido con los jóvenes, los niños y ahora jóvenes que se han ido preparando con ustedes? ¿Qué nomás han logrado? ¿Qué nomás han hecho? Claro. Bueno, en este sentido, los procesos artísticos siempre llevan su tiempo, ¿no? Cuando se los quiere hacer de una manera bastante detallada. En este caso, vemos que recién a los 6 años, los chicos que iniciaron con nosotros de niños, que ahora ya están jóvenes, adolescentes, es algo grandioso verles crecer, tienen ya un nivel aceptable dentro del ámbito artístico, ¿no? Por ejemplo, muchos de nuestros chicos han logrado incluso integrar por audición programas a nivel nacional de orquestas sinfónicas, por ejemplo. El encuentro Jóvenes Mitad del Mundo, que se lo realizó de manera internacional también. De igual forma, chicos se han querido direccionar ya por el camino del arte y la música de manera profesional. Entonces, están plenamente como capacitados para ingresar a una de las universidades de arte para especializarse. Y bueno, en sí ha habido también logros como a nivel social. Justamente, como digo, nuestro centro también es ese, ¿no? El rescate social. Tenemos el caso, qué sé yo, de una niña, por ejemplo, que viene de una familia bastante grande, que tienen como 2 hermanitos. O sea, es una realidad muy fuerte porque viven en un lugar bastante pequeño, todos juntos ahí. Las niñas en especial de esta familia llegan como a cierta edad y simplemente tienen que empezar a trabajar. Entonces empiezan a trabajar, dejan de estudiar incluso en las escuelas y 2 de las hermanitas estuvieron con nosotros. Por suerte una de ellas sí se logró quedar y ya está en su edad y bueno, continúa. La familia mismo ve esta gran importancia de la formación y se va como inmiscuyendo en todo el proceso también, ¿no? Entonces ya se rompe como un poco esta cadena que lleva como hacia puntos no deseados, ¿no? Entonces hay otro caso de otra niña que tenía como, no sé, problemas de vinculación social propiamente. En la orquesta se sienten como acogidos, se sienten un poco hermanados, además de toda la cuestión de disciplina, de valores que van formando en las agrupaciones artísticas, ¿no? Yo revisaba ayer la página, el fanpage de Taquiri en Facebook y encontraba que habían mensajes de los estudiantes, de los miembros, digamos, que están formándose allí, y habían mensajes muy sentidos, ¿no? De cómo llegar a Taquiri les cambió su perspectiva con respecto al arte, a la música en particular, cómo ha aportado a su lado
espiritual, emocional, sus afectos, ¿no es cierto? La seguridad en sí mismos también. Bueno, el arte en general repercute de esa manera sobre el ser humano, sensibiliza y le da seguridad. No sé cómo se logra eso, de repente nos puede explicar también para que los padres de familia, las personas en general que no conocemos de eso, podamos entender cuán importante es la formación artística en los niños, en las niñas y a temprana edad, ¿no? ¿Y a qué edad sería bueno empezar, preocuparnos por porque nuestros hijos, nuestras hijas tengan acceso a ese tipo de formación? Por supuesto. Bueno, como bien dice, el arte repercute de una manera grandiosa en el ser humano. El ser humano es un ser integral y por ende está compuesto de esta parte física, se puede decir, de esta parte mental, de esta parte espiritual. El arte alimenta de cierta manera todo en realidad. Y bueno, en este sentido, por ejemplo, a nivel cognitivo, los chicos desarrollan un montón de habilidades, ¿no? Con el arte, habilidades que incluso pueden ser interdisciplinares. Les ayudan tanto a, no solo dentro de la rama del arte, sino a abordar otras temáticas y otras especialidades también. A nivel emocional no se diga. A nivel emocional, la música, el arte, pretende como llegar a centrarle al ser humano, a encontrarse consigo mismo, ¿no? Encontrarse con sus sentimientos. Y hoy es tan importante esto porque, bueno, se habla mucho de la formación intelectual, pero no tanto de la inteligencia emocional, por ejemplo. Y la inteligencia emocional es una habilidad enorme para nosotros, para saber abordar ciertas situaciones. Entonces, con el arte, las personas, los niños, van focalizando de cierta manera sus emociones, no llevándoles, por ejemplo, chicos que entran en depresiones, se van por otros lados, ¿no? Caminos muy densos, se podría decir. En este caso, la música, el arte les ayuda a sacar estas situaciones, a expresar, porque a veces hasta incluso el hablar es muy difícil, pero con interpretar un instrumento, con cantar, con danzar, los chicos expresan, se sienten como de cierta manera libres. Y esa es una forma muy grandiosa también que tiene el arte de crear, de formar el carácter del ser humano, ¿no? Es una forma de expresión, también es un lenguaje, ¿no? Es un lenguaje tal cual. Ya que permite que, como siempre, bueno, en este espacio, las personas que han venido y que hemos podido conversar, siempre están preocupadas en eso, de que todo lo que se concentra de pronto negativo dentro del espíritu, del pensamiento también, salga afuera, ¿no? No se quede adentro como perforando la estabilidad emocional, salga afuera y se creen nuevas cosas, y eso es lo que permite en este caso la música, pero otras artes también, ¿no es cierto? Entonces hay que ver cuál es el talento, el interés que tiene el niño o la niña para que vaya ya a música o a la danza o al teatro o usted decía la literatura, y bueno, hay un montón, ¿no es cierto?, de posibilidades. Y eso es también parte del bienestar que los padres podemos dar a nuestros hijos. Y Taquiri es un espacio pensado para esto, entiendo, ¿no es cierto? Justamente, sí. Taquiri está enfocado en ese sentido, justamente para crear este cambio tanto desde los chicos hacia la sociedad. Entonces, nosotros estamos convencidos de que tal vez se intenta brindar una educación de lo mejor posible a nuestras posibilidades, pensando no tal vez en que los chicos se vayan a ser profesionales del arte tal cual, aunque estarían en plena capacidad. Sin embargo, otros chicos tal vez quieran hacerse, qué sé yo, doctores, no sé, por ahí abogados o lo que sea, pero sabemos que si pasaron por este proceso, será un abogado con mucha conciencia social, con mucha sensibilidad, también hacia empatía hacia todos los demás. Eso, entonces que está faltando bastante la empatía. Y se quiere crear justamente eso, ¿no? Y como digo, los procesos artísticos, y hablando de procesos, son largos siempre. No se ve no se ve al rato de que están interpretando a los chicos ahí en la orquesta. Es hermoso escucharles, estar ahí interpretando con ellos. Pero el resultado en sí se ve
después. Sí, es a largo Exacto, plazo, no es es como a largo inmediato, plazo, ¿no? Porque es un exactamente. aprendizaje, es un proceso. Ujú. Ahora, dentro de lo que yo conocía a Takiri, como que el fuerte es la música, ¿no es cierto? La Así es. enseñanza, el aprendizaje de la música. ¿Qué instrumentos nomás se puede aprender a tocar en Takiri? Dentro de los instrumentos que nosotros tenemos están toda la familia de las cuerdas, que son frotadas, que son violines, Ujú. violas, chelos, contrabajo. Bueno, depende un poco aquí del contrabajo cuando tengamos más estudiantes. Algunos instrumentos no son muy conocidos. Ya. Ujú. Dentro de los vientos madera tenemos flauta traversa, clarinete y aparte tenemos piano y guitarra y también el canto. En el caso de la formación musical propiamente, pensamos siempre que tiene que ser súper integral y los chicos reciben una formación individualizada, que es Ujú. muy importante en este caso porque cada chico va avanzando a su ritmo, a su nivel y de manera personalizada con el profesor. Oh, eso Entonces es es muy muy importante, que sea importante. personalizado, ¿no? Porque Exactamente. eso, respetar el ritmo que tiene cada joven o cada niño, no meter 30 estudiantes Exacto. en un aula y tienen que aprender todos al mismo ritmo, eso no es posible, no Claro, es real. no es pedagógicamente, no se puede llevar de manera pedagógica en realidad. Los chicos van a tener un ratito en donde van a hacer música así nomás Ujú. y ahí para de contar. Daría, Ajá. usted diría que el éxito de Takiri, porque hemos en Otavalo, los que somos otavaleños, vivimos acá y de vez en cuando asistimos a los eventos que ustedes organizan como muestras, ¿no es cierto? Cierres de periodos de Exacto. formación, hacen muestras, nos damos cuenta cómo van progresando los niños y los jóvenes. El éxito de este aprendizaje, usted podría decir que es precisamente esa personalización en la enseñanza, o quizá yo ayer igual en el Facebook veía que los jóvenes se identificaban bastante con el grupo y decían la familia Takiri, o Ujú. sea, ese componente afectivo, emocional que le ponen también. ¿Cuál es la clave de este éxito de conectar a los niños con las artes y ver esos resultados? Claro. Bueno, en este sentido, simplemente nosotros adaptamos lo que ya existía. No es que nos inventamos la fórmula del agua tibia. Es un proceso que se viene llevando en la formación en específico, por ejemplo, musical, desde hace años. Entonces, yo diría que es un cúmulo de componentes. Por un lado está esta personalización con los maestros, por otro lado también la predisposición y la capacidad misma de los maestros, así como la predisposición y toda la voluntad que tienen los chicos. Ujú. Entonces es como todo este cúmulo de situaciones las que ha llevado a que realmente se tenga un buen resultado. Ya. Por suerte se ha tenido eso, ¿no? Y el proceso en sí, porque bueno, como digo, aparte de esta especialización que los chicos tienen, también en su proceso, como es integral, se van formando en los grupos. Entonces ahí se complementa la cuestión social y la cuestión técnicamente hablando en cuanto a música, del oído, del ensamble y todo eso. Y Ujú. aparte los chicos de ley reciben también canto. Ujú. Entonces se forman de manera muy integral Están acá. completos. Ujú. Estamos viendo unas imágenes bueno, si usted nos comenta, están ahí los niños, los jóvenes, nos están poniendo algunas muestras del trabajo que están haciendo con ellos. Váyanos contando, ¿qué estamos mirando? ¿Qué pasó ahí? ¿En dónde están? Sí, esta fue una experiencia hermosa, la verdad. Nosotros tenemos un contacto y un aliado muy importante en las personas del Hotel Riviera Sucre, que Ajá. han sido como de cierta manera también auspiciantes de nosotros y a quien agradezco un montón. Em, Estamos justamente en este hotel. Tuvimos nosotros una muestra justamente. Habíamos participado de unos fondos concursables en el Ministerio de Cultura y bueno, como muestra se tenía que realizar estos videos, ¿no? Como estábamos Ujú. todavía en esta época muy fuerte de pandemia, así tal cual, no se lo podía hacer un concierto con personas así. Ujú. Así es que lo tuvimos que realizar el video. La Ujú. obra que están interpretando los chicos, bueno, si hay la oportunidad, si nos pueden escuchar en YouTube, se llama Guatashpa Ujú. y es de un compositor muy reconocido e importante acá del Ecuador, que es Jorge Oviedo.
Ya. Entonces los chicos están, los que ya estaban integrándose en la orquesta, pues están de manera presencial interpretando, y también hay otros chicos que, bueno, respetando obviamente la decisión de los padres de que no todavía ingresen a la presencialidad, entonces grabaron sus audios desde casa, sus videos, y se hizo la edición de esta obra. Ajá, eso, ya. ¿A qué edad recomendaría usted a los papás, a las mamás, que sus hijos, hijas pueden empezar esta, no hablemos de carrera, pero esta formación? Y luego ellos, los niños, decidirán si les gusta y quieren continuar de una manera profesional, como usted decía. Pero ¿a qué hora sería bueno que los niños ya tengan un primer contacto y vayamos sondeando si les gusta o no les gusta, qué arte les gusta, ¿no? ¿A qué edad? Claro. Bueno, aquí tal vez me acojo un poco a las palabras que decía el gran pedagogo Kodály, y él mencionaba que la música se aprende 9 meses antes de que nazca el niño. Wow, muy temprano. Entonces, sí, ¿a qué se refería él? Se refería básicamente a que la música es tan natural al ser humano que desde la misma madre, desde los padres, si ellos se van formando de cierta manera en música, por ejemplo, los hijos van a nacer con ciertas capacidades y predisposiciones musicales. Yeah. Entonces, un niño que crece en un ambiente sonoro rico, la madre le canta desde bebé, ya está de hecho formándose de manera musical. Yeah. Entonces, la música está siempre. Ya para empezar, hablando ya en una educación formal, se podría decir. La interpretación de algún instrumento. La interpretación se recomienda igual que se empiece muy temprano, ¿no? Desde la estimulación temprana a los 3, 4 años ya pueden los niños ingresar. En nuestro programa sí tenemos también esta especialización con los maestros de estimulación temprana. Pero ¿cómo se empieza? O sea, empiezan de repente con instrumentos de percusión, así facilitos como, qué sé yo, los tambores o maracas o cosas así, o directo, ¿sabes? Al violín, ¿sabes? O sea, la mamá quiere que toque el piano, ¿sabes? Al piano a los 3 años. ¿Cómo debemos empezar? Claro, bueno, aquí hay criterios y criterios, ¿no? Pero en general siempre se recomienda empezar con una estimulación temprana, donde los chicos van, el niño tiene que elegir su instrumento, por ejemplo. Yeah. O sea, desde ahí parte todo. Desde y empezar jugando, interés. me imagino, Exacto. porque eso es lo que le interesa a los niños pequeñitos, no directo a estar sentados horas, ¿no? Exacto. En estimulación temprana se trabaja mucho el juego direccionado hacia capacidades. Entonces, se trabaja con jueguitos sonoros, con instrumentos pequeños, musicales, juegos de manos, juegos de coordinación, todo lo que tenga que ver, y siempre tiene que estar el padre. Entonces es como una parte esencial, porque a veces, como decía la maestra de estimulación temprana, la educación a esas edades no es para el niño en sí, sino para el padre, porque es quien está todo el tiempo con los niños. Entonces, claro, en ese ratito la maestra está interactuando con el niño, con el padre, pero en casa es el mismo padre el que se aprende las canciones, el que está cantando con el niño. Y eso es... y está reforzando exacto. en casa. Y además de estimular esta parte de capacidades musicales artísticas y en general, está estimulando el vínculo afectivo con el padre y con la madre. Entonces es muy importante. Bueno, estamos viendo, conversando con Darío y viendo su formación, sus conocimientos, y nos está transmitiendo estos conocimientos para que nos animemos a tomar en cuenta la importancia del aprendizaje del arte en la vida, en la formación de nuestros hijos, de nuestras hijas. Y en este momento vamos a hacer una pausa para descansar un poquito la voz, ir a mirar a nuestros patrocinadores también. Pero técnicos, por favor, nos dicen, ¿tenemos mensajes tal vez? Ya, tenemos a Sandy Realpe, que nos escribe desde Facebook. Dice, saludos a Taquiri, una excelente opción para formación musical en Otavalo. Gracias, Sandy. En Facebook nos escribe también Rondal, creo que dice Ballesteros. Un saludo al profe Darío, excelente profesor. Sí, así le estamos viendo. A Dylan Saludos. Jacob en Facebook nos escribe guapo. Sí, también le estamos viendo. Y en YouTube nos escribe Daniela Heister, que dice hola.
Saludemos entonces. Hola. Gracias por estar con nosotros, Daniela. ¿Alguien más? Ya, volvemos a Facebook. Nos escribe Daniel Barahona. Dice, saludos para nuestro querido profesor Darío, un excelente maestro y persona. Me parece que son los fans de Taquiri, ¿no es cierto? Los Muchas padres gracias, de familia. saludos, chicos. Ya, muchísimas gracias a todos por estarnos acompañando aquí y acompañándonos en este conversatorio. Si tienen más preguntas, si tienen sugerencias también para el profesor o para el programa, para este programa La Tulpa, estamos muy abiertos. Vamos al corte y ya regresamos. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipa Tapo Paichilla. Imagina la incomparable alegría de Juanito cuando cumplió 6 años. Esos deliciosos momentos que compartieron Camila y Steffi, las mejores amigas. Y no salía del asombro nuestro amigo el Pepe en su fiesta sorpresa de cumpleaños. La mañana olía dulce con el desayuno de mamá. Todos estos son gratos momentos de la vida. Recuerdos que compartimos contigo. Panadería y pastelería Son de Azúcar, desde 1995, junto a ti. Los helados de la Colón, ahora en su nuevo local en el edificio Sisa. Disfruta de nuestras delicias con los mismos sabores, los mismos productos y al mismo precio. 27 razones para visitar los helados de la Colón, en la calle Abdón Calderón, entre Sucre y Bolívar. Edificio Sisa, segundo piso. 14 años endulzando tu vida. Taquiri es un programa de formación y acción cultural e inclusiva a través de la música y el arte, con un proceso de educación integral enfocado en el estudio académico para fortalecer la identidad cultural y trabajar en el rescate social de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Taquiri nace en el 2016 en la ciudad de Otavalo y durante su trayecto ha brindado un espacio seguro y de sostenibilidad emocional y desarrollo artístico a niñas, niños y jóvenes en la ciudad y sus alrededores. Quienes, a través de los grupos de danza, teatro, coros y la orquesta académica, han realizado actividades de difusión cultural de calidad en diversos espacios a nivel local y nacional. Durante la crisis sanitaria suscitada en marzo del año pasado, nuestro programa ha atravesado una serie de dificultades financieras que han puesto en riesgo nuestra sostenibilidad. Con el dinero recaudado, Taquiri sustentará el proceso pedagógico del 50% de los estudiantes cuyas familias
se encuentran en una situación económica complicada y de vulnerabilidad. Si no se logra alcanzar la meta establecida, el dinero se destinará a sostener las agrupaciones específicas de nuestro programa. En caso de sobrepasar el monto, este dinero será destinado a la remodelación del espacio y a la ampliación de las becas. Otra manera de ayudarnos es con la donación de instrumentos musicales e implementos artísticos. Puedes participar también como voluntario de nuestro programa y además te invitamos a ser parte de nuestro sistema de padrinazgo. Ayúdanos a salvar Taquiri. Y seguimos aquí con Darío López, el director de la orquesta Taquiri. ¿Sí? Estamos aquí con él conversando sobre qué es Taquiri, qué servicios o cómo trabajan más bien con los niños, con las niñas, los jóvenes en el campo del arte, de la cultura. Y ustedes acaban de ver un video donde los jóvenes que se están formando ahí se suman a una gran campaña, ¿no es cierto?, para salvar Taquiri. Ya nos va a conversar un poco más en detalle Darío, qué es lo que están haciendo para salvar Taquiri. Así yo vi los mensajes en Facebook y por eso estoy diciendo salvar Taquiri. Pero nos indican que vamos a leer unos mensajitos que están enviando. Vamos a empezar por ahí. Este segmento. En Facebook nos dice Manuel Sebastián, buen día, un saludo afectuoso al maestro Darío. Gracias. En Facebook también nos escribe Angie Pamelita Rosero. Excelente, licenciado Darío. Y muchos corazones le envían. Ajá. Ya, esos son los saluditos que le hacen llegar al profe. Saludos. Para darle ánimo y a Taquiri también. Bueno, entonces hablemos ahora ya de las cosas más en serio. Hay problemas para este proyecto, esta escuela de formación artística, musical. Tienen problemas como todo el sector cultural en el país, en el mundo. Me imagino que debe ser lo mismo. Aquí en Otavalo no es la excepción. Tenemos problemas y de eso nos va a contar Darío. Con la pandemia, ¿qué es lo que ha pasado? ¿En qué situación está el sector cultural y específicamente la escuela Taquiri? Cuéntenos. Claro. Bueno, yo creo que el sector cultural, bueno, desde mi experiencia en realidad, siempre ha sido como bastante relegado, ¿no? En general, de hecho conversaba con compañeros, artistas de otros lugares, de otros países incluso, y decían lo mismo, ¿no? Casi siempre es como que está un poquito relegado. No se diga más aquí en Ecuador, que en realidad es bastante fuerte, porque el arte en sí no es visto a veces como algo serio todavía, incluso. Una necesidad. Exacto, como una necesidad, como profesionales. Sí. Entonces, partiendo desde ahí, es como bastante fuerte la realidad del arte y de la cultura, ¿no? No se diga con la pandemia. La pandemia nos ha golpeado a todo el mundo. Sin embargo, a los artistas es a quienes nos ha pegado más fuerte, ¿no? Realmente por toda la cuestión de subsistencia, de los eventos que están quedados, de a poquito se van reactivando, pero ya vamos al segundo año de pandemia y la gente que vivía de los eventos, de las presentaciones, de todo esto ha sido bastante complicado, de la formación también. Y bueno, en este sentido, nuestro programa en específico nos ha puesto en una situación bastante complicada, al punto, de hecho, de casi desaparecer. Estamos en un riesgo bastante fuerte. Bueno, estamos intentando salir en este momento, ¿no? Nosotros nos hemos manejado siempre por autogestión, desde un inicio. Entonces, la autogestión ha sido una constante para poder pedir apoyos interinstitucionales o apoyos directos incluso. Nosotros funcionamos con un sistema de padrinazgos, personas de aquí del país, personas de otros países a quienes estamos eternamente agradecidos, apoyan, apadrinan a los chicos para que ellos puedan formarse en nuestro programa, ¿no? La pandemia ha pegado a todo el mundo, entonces estos padrinos tampoco ya tenían la posibilidad de apoyar y de esta manera ya no se podían dar las clases.
Claro. Intentamos nosotros, no se podía pagar los profesores, sobre todo. Cabe mencionar que tenemos una planta docente bastante amplia, somos como, me parece ahorita 14 maestros, entonces ya es como bastante, ¿no? Y más el arriendo. Y más el arriendo, obviamente. Los servicios. Sí, son un montón de gastos que se tiene que realizar justamente por esta cuestión de la autogestión, ¿no? Que estamos como de cierta manera intentando salir solos. Además de los patrocinios o los apadrinamientos también, ¿qué más han estado haciendo para no dejar que Taquiri desaparezca? Claro, nosotros hemos intentado hacer una campaña de crowdfunding. Desde hace unos meses le hemos estado llevando, la idea surgió justamente entre nosotros para poder subsanar ciertos gastos, ¿no? Tanto de los arriendos como del pago de profesores, para poder continuar, porque si no era insostenible. ¿Y en qué consiste esta campaña de recaudación de fondos? Justamente, ¿Cómo se puede, digamos, yo quiero aportar, usted que está mirando quiere aportar, ¿cómo se hace? Claro, la manera es bastante sencilla en realidad. Estamos trabajando con una plataforma nacional que se llama Azvaca. Entonces nosotros compartimos siempre imágenes de nuestros chicos, del proceso, con un link. Entonces, si ustedes se acercan a nuestras redes sociales, visitan, perdón, nuestras redes sociales, siempre está ahí la campaña abierta, ¿no? Simplemente ingresan al link y ahí está como toda la información de cómo pueden realizar pequeñas donaciones a partir de $10, de $5, hasta lo que más se pueda, obviamente. Claro. Y se recibe como una pequeña recompensa también. En este caso, por ejemplo, todas las personas que nos van ayudando, aportándonos con estos granitos de arena, que uno a uno se va haciendo algo grande, y así estarían aportando a la continuidad en la formación de chicos que están teniendo un proceso hermoso en realidad, ¿no? De a poquito se va haciendo más grande, como digo, las recompensas están como ahí también especificadas. Entonces, si alguien hace una pequeña donación de $10, tiene una pequeña recompensa. Por ejemplo, el saludo de uno de nuestros chicos. Se van realizando como otras recompensas, hasta incluso tenemos pequeños objetos, que sea una camiseta con el sticker de Taquiri. Entonces cosas así, ¿no? Que de cierta manera nos van a ayudar un montón. ¿En qué redes sociales nomás está circulando el link para entrar a la campaña? Principalmente estamos nosotros funcionando en Facebook y en Instagram. Entonces, si ustedes pueden ingresar a Facebook, buscar Taquiri Programa Orquestal, y de la misma manera en Instagram, ahí les va a aparecer nuestra página, les va a aparecer toda nuestra información, los videos de los chicos, la misma campaña en sí. Y bueno, a invitarles, ¿no?, a todos a que nos puedan de cierta manera apoyar con este granito de arena que menciono, que para nosotros será algo grandioso en realidad. Y estos aportes, si yo entro, hago clic en el enlace, ¿no es cierto? Me voy a la página de la campaña y hago mi aporte. ¿Es por única vez o es mensualmente o cómo funciona? Claro, la campaña está funcionando, va a funcionar por 2 meses específicamente. Es en donde estos meses en los que nosotros estamos compartiendo todo el material que tenemos para que observen el trabajo, para que puedan ingresar. Llegan los 2 meses y bueno, hay un monto recaudado. Entonces, nosotros tenemos como un tope en el monto. Obviamente es lo que la página nos propone, ¿no? Nuestro objetivo es llegar como a ese monto para poder tener una subsistencia para tanto tiempo. Y igual ahí está especificado en qué es que se va a realizar los gastos del programa, en qué se va a utilizar el dinero, que es justamente para el pago de los maestros, para el pago de los servicios básicos y bueno, la subsistencia en sí del programa, ¿no? De esa manera estarían los niños, las niñas que están siendo becadas, que pueden asistir gratuitamente a Taquiri para su formación artística, lo podrán continuar haciendo. Exactamente. Porque estaría cubierto el pago
a los maestros. Exactamente. Funcionaría así, ¿no es cierto? Sí, cabe mencionar aquí que los maestros del programa son personas grandiosas, grandes artistas, profesionales, pedagogos también, que se han apersonado muchísimo del programa. Cuando nosotros conversamos justamente con los maestros de esta precariedad por la que estábamos pasando, se mencionó este riesgo de cerrar, ¿no? En los primeros meses al menos, que fue bastante complicado. Sin embargo, los maestros, como digo, se apersonaron mucho del proceso. Es una familia la nuestra, la de Taquiri. Y de cierta manera se sostuvo estos meses por la misma voluntad de los maestros. Pero obviamente, nosotros como artistas siempre buscamos que tener una vida digna, tal vez no vivir como reyes, obviamente estamos muy claros con eso, pero sí al menos tener una vida digna. Entonces no puede ser sostenible algo de esta manera, aunque de cierta forma yo agradezco un montón a todos los maestros del programa por esta voluntad, por esta entrega que han tenido hacia todos los chicos, ¿no? Eso sería básicamente. Y estando en esta situación de crisis, ¿no es cierto? ¿Ustedes han podido conversar con la entidad gubernamental de cultura, ¿no es cierto? A nivel nacional o provincial. ¿Hay posibilidades de algún tipo de apoyo? Sí. ¿Han hecho esa gestión? ¿Qué ha pasado? Hablando ahí del apoyo como gubernamental, como decía, nosotros aplicamos a un pequeño concurso unos fondos concursables, en donde se estaba intentando hacer la red de orquestas a nivel nacional. ¿Pero eso fue antes o durante la pandemia? Antes de la pandemia incluso. Bueno, antes y durante, se podría decir, porque nos cogió justo la mitad del año de la pandemia. Pero claro, estos fondos solo estaban destinados para un año. Se pretendía tener una continuidad, pero bueno, no se ha dado hasta ahora y no ha habido como acercamientos, ¿no? Como digo, de cierta manera estos fondos ayudarán a que nos conozcamos con los otros procesos hermanos que están a nivel nacional. Entonces se conformó de cierta manera una red de orquestas que, bueno, ahora estamos como enlazados intentando luchar para que estos fondos se vuelvan a lanzar. Este mismo proyecto de los fondos concursables del Ministerio. Sin embargo, se está en conversaciones, ¿no? Entonces todavía estamos en también hay eso. como una reorganización ahí dentro, la cuestión política, bueno. Hay que esperar, pero no podemos esperar de brazos cruzados. Taquiri está haciendo el esfuerzo para que su organización, su proyecto. Cuéntenos lo último. Usted decía, antes estábamos intentando que se conforme una escuela de formación artística y musical, pero en este momento lo estamos viendo más bien como una fundación. Cuéntanos un poquito de eso y con eso terminamos. Sí, bueno, en este sentido, nosotros estamos intentando sacar la personería jurídica como fundación, justo para tener como un poco más de alcance hacia otro tipo de fondos, intentar ir a las instituciones más grandes, empresas tal vez, que nos pueden apoyar, y tal vez si alguien de estas empresas nos está viendo, invitarles también a que conozcan nuestro programa y que pronto nosotros estaremos visitando diversas empresas, como digo, ya con esta personería jurídica que le da como de cierta manera más seriedad. Bueno, no seriedad, nosotros somos un programa ya serio en sí, tal vez más formalidad en la situación de las donaciones que se pueden realizar y todo, ¿no? Eso sería básicamente. Estamos en proceso, como digo, esperamos que en los próximos meses ya podamos estar constituidos como una fundación. Ya. Y entonces díganos, ¿dónde se encuentra Taquiri? ¿Con quién podemos, a qué número podemos llamar? ¿Con quién podemos conversar para... si deseamos de repente ingresar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a los cursos que ofrecen? Cuéntenos. Sí, por supuesto. Nosotros estamos en este momento ubicados en las calles Modesto Jaramillo y García Moreno, en la esquina. Pueden visitarnos en un horario de 2 a 6 de la tarde, que es el horario en el que nuestra secretaria está todo el tiempo, aunque las clases suelen ser indistintas, ¿no? Como son personalizadas, algunos chicos reciben clases en las tardes en las escuelas, entonces en el programa pueden estar en la mañana, por ejemplo. Pero el horario de atención es específicamente de 2 a 6 para información.
Pueden también visitar nuestras páginas, nuestras redes sociales. En Facebook, como digo, nos pueden buscar como Taquiri Programa Orquestal, en Instagram. En YouTube también pueden visitar todos los videos que nosotros hemos realizado en esta época de pandemia, sobre todo, ¿no? Que son trabajos hechos con mucho cariño, con mucho amor, con mucho profesionalismo también, y que puedan disfrutar de ello. Aparte, podrían contactarse a este número, que es el 098 28 21 99 8. Igual a nombre de Fernanda, que es quien está encargada de toda la parte de recepción. Bueno, con Fernanda vamos a conversar para que nos dé toda la información de costos, de horarios, de programas, ¿no es cierto?, de formación artística en la escuela o en próximamente la Fundación Taquiri. Bueno, con esto terminamos. Hemos estado ya 47 minutos conversando muy cómodamente con Darío. Mucho gusto de conocerle y de conocer más sobre esta importante iniciativa de formar a los niños, a las niñas y jóvenes otavaleños en el arte, porque eso les va a ayudar muchísimo en su crecimiento personal. Sí, muchas gracias. De igual manera, muchas gracias a PAC TV, gracias por la invitación a todas las personas, al personal. En realidad ha sido un gusto enorme para mí poder expresar un poquito esta parte de nuestra realidad y bueno, abrirnos este espacio también, ¿no?, para pedir este apoyo. Infinitas gracias y los mejores éxitos para todos ustedes, que sigan creciendo. No puedo decir más que eso, ¿no? Y gracias a todos los televidentes, a todas las personas que han saludado. Un abrazo enorme y les esperamos en Taquiri. Muchas gracias. Sí, hasta el próximo miércoles conmigo. Buen día. La Tulpa. Diálogo intercultural e intergeneracional.